OLAM 7 Internacional presenta su programa Fuentes de Vida Eterna, dirigido por el hermano Vladimir Valiente, programa que te ayudará a entender el verdadero significado del mensaje de vida eterna. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Yo me encontraba cursando el último año de teología. Recuerdo cuando en una ocasión me reuní con algunos amigos, algunos compañeros, y empezamos a discutir la idea del juicio, sobre todo la posibilidad que existe comúnmente de que nuestro nombre hoy pueda ser analizado en el cielo y que se pueda decidir hoy sobre nuestra salvación o sobre nuestra perdición eterna. Y entonces recuerdo que no nos poníamos de acuerdo y yo les decía, yo insistía en que esta era una idea que existía en el mundo adventista. Y entonces finalmente decidimos ahí en el pasillo de UNADEC, yo estudié en la Universidad Adventista de Centroamérica, frente a la biblioteca, empezamos a detener a cada persona que pasaba por el pasillo y les hacíamos una pregunta sencilla, una pregunta fácil. Mira, ¿crees que tu nombre hoy pueda ser estudiado en el cielo y que tu caso pueda ser decidido hoy? Era una pregunta sencilla. Y esperábamos una respuesta de sí o no. Y bueno, hubo una cantidad de personas que detuvimos más estudiantes de teología, detuvimos estudiantes de otras carreras, nos tocó incluso, pudimos hacer la pregunta a hijos de pastores, a hijos de administradores, y la gran mayoría respondió que en efecto sí. La gran mayoría respondió que creía que era posible que su nombre fuese pasado hoy en el cielo, o en ese momento en el cielo, y que su caso fuese decidido. Esta es una historia personal que quiero compartir con ustedes para que entendamos las ideas que existen o el concepto que existe muchas veces alrededor del juicio. Y no solamente la iglesia adventista puede tenerla, existen otras religiones, iglesias que tienen la idea de que hoy nuestros casos pueden ser decididos. Así que mis amigos, continuando con el tema de la última vez que estudiamos el libro de Daniel capítulo 7, el juicio en el libro de Daniel capítulo 7, hoy estudiaremos el concepto de juicio en el Nuevo Testamento. Yo luego haré una referencia más a la historia con la que he iniciado. Así que la última vez delimitamos el estudio al capítulo 7 de Daniel. Hoy utilizaremos muchos textos del Nuevo Testamento, porque aunque si bien es cierto existe una escena, una visión, donde podemos ver muchos de los elementos y muchas similitudes con Daniel 7, también el Nuevo Testamento nos da una gran cantidad de elementos, una gran cantidad de matices preciosos sobre el concepto de juicio. Así que quiero iniciar llevándolos a Apocalipsis. Hoy estudiaremos o veremos muchas cosas del Apocalipsis interesantes. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4. Apocalipsis 20:4. En esta ocasión yo leeré para ustedes según la versión en español de la Biblia Peshitta. Y dice así: y vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y el juicio fue asignado a ellos. Ven que la escena del juicio prácticamente empieza como en Daniel capítulo 7, versículo 9. Daniel mira tronos que son puestos. Y entonces aquí Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis ve también tronos. También vi las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio y por causa de la palabra de Dios, y los hombres que no adoraron a la bestia salvaje, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente. O sea, ahora tenemos otra vez estos personajes, como en el libro de Daniel, estos millares que servían al anciano, ahora lo tenemos acá. ¿Y dónde está el anciano en Apocalipsis? Aparece en el versículo 11. Miren lo que dice. También vi un trono blanco. En el versículo 11 del capítulo 20 estamos leyendo. Vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia se apartaron la tierra, los cielos, y no se encontró lugar para ellos. Aquí tenemos el trono y al anciano de días.
Entonces tenemos los tronos, las personas que se sientan en los tronos, tenemos los santos alrededor del tribunal y tenemos nuevamente al anciano de días. Pero el versículo 12 nos da un detalle que Daniel no nos había dado. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Mientras que ya en Daniel, quien va delante del trono es el Hijo del Hombre, aquí son los muertos grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos, exactamente igual que en Daniel. Después fue abierto otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registradas en los libros, conforme a sus hechos. Y luego dice la última parte del versículo 13, y fueron juzgados cada uno conforme a sus acciones. Y el versículo 15 termina diciendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahí tenemos la escena del juicio, muy similar al libro de Daniel. Tenemos los tronos, tenemos a un trono superior, un trono grande, blanco, tenemos a un anciano o a un ser prominente que se sienta en este trono, obviamente Dios. Tenemos a personas que se sientan en los tronos, tenemos a seres, a millares, a santos que están alrededor del tribunal, tenemos libros que se abren, pero el elemento que nos incluye ahora Apocalipsis, que Daniel no nos había dado, es que se dice que los muertos son juzgados en base a las cosas que están escritas en los libros. Y también se nos dice que hay un libro, el libro de la vida. Y quien no se encuentre escrito en este libro es condenado a muerte. Ahí tenemos la escena del juicio. Ahora, a continuación vamos a dejar por un momento esta escena. Y yo ahora quiero compartir con ustedes, porque es muy importante que entendamos ciertos conceptos griegos cuando hablamos del juicio en el Nuevo Testamento. Fíjense que el juicio, por ejemplo, en la mentalidad griega, en el mundo griego, que fue donde se desarrolló la Iglesia Cristiana Apostólica, era un concepto que ya existía. Los seres humanos aceptaban o reconocían la idea de que serían juzgados en algún momento, después de la muerte. El problema que tenía el mundo griego era que el mundo griego consideraba que este juicio sería ejercido por los dioses. Zeus, Poseidón y los demás dioses del panteón griego. ¿Cuál era el problema con esto? El problema con esto era que los dioses eran increíblemente caprichosos. Y entonces los seres humanos sentían constantemente el temor de tener que enfrentar el juicio de estos dioses porque se sabía que el juicio de estos dioses no era justo. Y entonces el mundo cristiano, la Iglesia Cristiana Apostólica, tuvo que enfrentarse a esa idea del mundo greco-romano. Por eso, ¿cuál era el aporte más grande con respecto al juicio que la Iglesia Cristiana hizo al mundo en general? Era la idea de que este juicio de la Biblia, este juicio del Nuevo Testamento, no era dirigido por un Dios caprichoso, sino que este juicio era dirigido por un Dios justo. De hecho, esto lo podemos ver en la Biblia, lo dice claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. El apóstol Pablo llama al juicio de Dios, lo llama justo juicio de Dios. Lo tenemos al final del versículo 5 del capítulo 2 de Romanos. Entonces, a diferencia del juicio de los dioses griegos, el juicio que los cristianos enseñaron al mundo era basado, o dirigido, mejor dicho, por un Dios justo, por un juez que es justo. Y esta era una diferencia grande. En el mundo griego o en la lengua griega del Nuevo Testamento, existen diferentes palabras, diferentes conceptos técnicos para hacer referencia al juicio. A diferencia del hebreo, que básicamente tenía dos palabras, o una que sería diná, dos, diná, din, y luego tenemos la palabra shafat. Estas eran las dos palabras básicas y prácticamente eran sinónimos. Y estas eran las palabras que abarcaban los conceptos de juicio. Pero luego, cuando pasamos al griego, nos vamos a dar que el griego tiene diferentes palabras que en español han sido entendidas o traducidas como juicio. Y estas palabras, existen tres que son las que constantemente se repiten más, tres que son las más importantes. Y estas tres son la palabra crisis, la palabra crino y la palabra crima. Estas
Esas son las palabras que generalmente han sido traducidas al español en nuestras Biblias como juicio. Y ahora vamos a hacer un análisis rápido de estas tres palabras. En primer lugar, tenemos la palabra crisis. Ok, crisis aparece 47 veces en el Nuevo Testamento. El libro que más utiliza crisis es el libro de Mateo. Aparece 12 veces en Mateo. Y de hecho son los evangelios quienes más desarrollan el concepto de juicio, de crisis. Porque de hecho en los evangelios, Mateo, Juan, Lucas, Marcos no la tiene, bueno sí la tiene, pero muy poco. Entre Mateo, Juan y Lucas aparece 27 veces de las 47 del Nuevo Testamento. O sea, son los evangelistas quienes dedican más tiempo a hablar de esta palabra. ¿Qué significa crisis? Crisis básicamente significa un proceso de investigación. Es hacer un proceso. O sea, crisis, cuando lo hacemos o cuando pensamos en un juicio, en un concepto legal, crisis sería todo el proceso de un juicio. De hecho, crisis también denotaba la idea de hacer una separación. O sea, en la mentalidad griega, cuando se utilizaba la palabra crisis, era porque se iba a hacer una separación. Miren qué importante. Hacer una separación. Y entonces se hacía una investigación, se hacía un proceso para hacer esa separación. Luego de ese proceso se llegaba a una decisión. Y bueno, generalmente esta palabra crisis tenía unas connotaciones legales. De hecho, era un proceso evaluativo. La idea era, si tú querías separar o si querías tomar una decisión, la idea de crisis era evaluar. La idea de crisis era sentarse en un proceso a evaluar para luego tomar una decisión. Es una palabra similar, o sea, cuando hablamos del Antiguo Testamento, prácticamente crisis sería la traducción griega de Diná y Shafat. Ahora, Jesús, en Mateo, 4 veces Jesús introduce el concepto día del juicio, gemerakriseos, día del juicio. O sea, prácticamente Jesús nos introduce la idea de que va a haber un día en el cual se realizará este juicio, este proceso, o iniciará este proceso. Y es interesante cuando digo yo iniciar, porque cuando vamos a Apocalipsis 14:7, en Apocalipsis 14:7 se utiliza la palabra crisis para decir que la hora del juicio de Dios ha llegado. Aquí tenemos la palabra crisis en Apocalipsis 14:7. Y como ya lo dije anteriormente, Romanos, o mejor dicho, el apóstol Pablo, 2 ocasiones, el apóstol Pablo utiliza crisis para hablar del juicio de Dios. Y el apóstol Pablo define al juicio de Dios como un juicio justo. Un juicio en el cual podemos confiar que se hará verdaderamente justicia. Entonces, esto con respecto a crisis. Pero luego teníamos una segunda palabra que es utilizada en el Nuevo Testamento y que ha sido traducida como juicio, que es la palabra crino. Ok. Crino se usa muchas más veces en el griego que crisis. De hecho, crino en el Nuevo Testamento aparece 114 veces. 114 veces. ¿Cuál es la diferencia entre crisis y crino? La diferencia entre crisis y crino es que crino es básicamente llegar a una conclusión. Mientras crisis era el proceso, mientras crisis hace referencia al proceso investigativo, al proceso evaluativo, prácticamente crino sería el final de ese proceso investigativo. Crino sería el momento en el cual se llega a una conclusión. Sería el momento en el cual se decide, en el cual ya se separa. Aquí ya no se está investigando para separar, no, aquí se separa, se escoge, se tiene ya una opinión definitiva, se determina algo o se resuelve una decisión. Entonces, repito, crisis sería el proceso de juicio, mientras crino sería el momento en el cual se toma una decisión después de haber hecho todo ese proceso de juicio. San Juan 5:22 es un texto precioso, un texto muy interesante, porque San Juan 5:22, Jesús, aquí está hablando Jesús, y Jesús hace referencia a que el Padre, Dios, no juzga a nadie. Cuando se dice que Dios no juzga a nadie, se utiliza la palabra crino.
O sea, prácticamente lo que nos está diciendo Jesús es que Dios no condena, Dios no determina. Dios, hasta este momento en el que Jesús está hablando, Dios no ha tomado una determinación sobre la raza humana. Miren que después el versículo dice que Jesús es quien ha recibido el juicio. El texto dice, sino que ha entregado todo el juicio al Hijo. Y cuando se utiliza juicio con referencia a Jesús, se utiliza la palabra crisis. Explico este punto. ¿Por qué crino se utiliza con Dios y crisis con Jesús? Porque crino, como ya lo dije antes, crino era básicamente como el veredicto final de un juicio, mientras que crisis es todo el proceso de juicio. Entonces lo que Jesús nos está diciendo es que Dios no ha dado un veredicto sobre el mundo. Dios no ha dado un veredicto sobre los seres humanos. En cambio, ha decidido que Jesús haga un proceso de juicio y que Jesús sea quien dirija o quien presida ese proceso de juicio, esa crisis. Miren qué precioso, esto lo tiene el griego, mis amigos. Tiene unos matices entre una palabra y otra y podemos ver cosas como esta. Como el escritor, en este caso Juan, frente a dos palabras que significan juicio, decide utilizar una o la otra o las dos en este caso. De hecho, Jesús mismo en San Juan 12:47 dice que Él no ha venido para juzgar al mundo y utiliza la palabra crino. Porque crino, como crino hacía referencia al veredicto, muchas veces crino también se puede entender como la condena, el punto en el cual se decide, ya se determina, no hay más nada que decidir sobre el caso de una persona. Entonces Jesús dice, yo no he venido a hacer eso. Yo no he venido a decir, ustedes ya no tienen salvación, ustedes ya no hay nada que decidir sobre ustedes. Yo no he venido a hacer crino, dice Jesús. En cambio, Jesús ha venido a hacer crisis, a iniciar el proceso, a entablar el proceso de juicio a través del cual los seres humanos serán juzgados. Interesantemente, el mismo libro de Juan nos dice que sí hay un personaje sobre quien ya aparentemente se ha decidido crino, se ha decidido su veredicto. Y esto lo tenemos en San Juan, el capítulo 16 y el versículo 11. Lo leeré para todos ustedes. San Juan 16:11. En esta ocasión yo estoy leyendo según la Biblia Peshitta, la versión española de la Biblia Peshitta. Y San Juan capítulo 16:11, Jesús dice las siguientes palabras. Hablando sobre la obra del Espíritu Santo, Jesús dice que el Espíritu Santo traería juicio o convencería de juicio al mundo. Y dice él, versículo 11 de San Juan 16, y de juicio, por cuanto el príncipe, en algunas versiones dice príncipe, la mía dice gobernante, el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Satanás es llamado muchas veces en el Nuevo Testamento como el príncipe de este mundo. Y entonces aquí Jesús utiliza la palabra crino, es un detalle muy interesante, para hacer referencia a que Satanás, el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado. Crino, su caso aparentemente ha sido ya decidido. Esto lo podemos entender por la palabra utilizada. Y Hechos capítulo 17, versículo 31, nos dice que existe un día en el cual ya se ha determinado juzgar al mundo. Ha sido determinado un día de crino, un día de juicio. Recordemos, crino hace referencia al momento de veredicto. Esto lo podemos entender cuando vemos nuestras cortes, cómo funcionan en la actualidad, ustedes lo saben. Se realiza todo el proceso del juicio, pero llega un momento en que el jurado, las 12 personas del jurado, van a tomar la decisión, van a dar el veredicto. Entonces, crino haría referencia a ese veredicto. Entonces, mientras crisis es todo el proceso, crino sería básicamente el veredicto. La última palabra que hacía referencia a juicio era la palabra crima. Crima ha sido muchas veces traducida como juicio. Crima aparece 27 veces en el Nuevo Testamento, pero crima, más que juicio, hace referencia a la pronunciación de una sentencia, a una sentencia pronunciada. Es ya la condena. Esta es la decisión, crima, es la decisión resultante de una investigación. En otras palabras, crima sería la respuesta o el resultado
de crino, y crino a su vez sería el resultado de crisis. Entonces podemos ver que estas tres palabras denotan básicamente todo el proceso de juicio como lo entendían los griegos. Crisis era todo el proceso de juicio. Crino era el momento en el cual se tomaba el veredicto y crima era la sentencia. De hecho, en la actualidad funciona de la misma manera. Ahora bien, ahora que hemos dejado claro esto, vamos a ver cuáles son los elementos que el Nuevo Testamento nos da sobre el juicio. ¿Cuáles serían los elementos? Esto lo hicimos también con Daniel. Analizamos estos elementos. Ahora analizaremos estos elementos ya no desde el punto de vista del Antiguo Testamento, sino desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Así que en Daniel miramos que habían diferentes elementos. Vamos a ver si estos elementos que habían en el juicio de Daniel podemos encontrarlos en el Nuevo Testamento. Vamos a ir en primer lugar a Apocalipsis. Bueno, desde Apocalipsis estaremos viendo los diferentes elementos. Ahí iniciaremos. En primer lugar, tal como en Daniel, en este juicio del Nuevo Testamento, tenemos la presencia de personas que son parte, que forman parte de este proceso de juicio. Dice Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4, vi unos tronos y se sentaron en ellos, y hay versiones que dicen los que recibieron potestad para juzgar. La mía dice, y el juicio fue asignado a ellos, a los que se sientan en el trono. Así que tenemos allí prácticamente lo que serían los asientos del tribunal, los asientos del jurado, donde se sientan un grupo de personas. No lo tenemos definido quiénes serían estas personas, pero tenemos a personas que se sientan sobre estos tronos y reciben la autoridad para juzgar. En segundo lugar, veamos quién es el juez, porque en Daniel el juez era el anciano de días. Veamos quién nos dice el Nuevo Testamento sobre el juez de este juicio. Y vamos a ir a ver en primer lugar lo que nos dice el libro de Hechos. Hechos, capítulo 10 y el versículo 42. En Hechos 10:42 se nos narra la historia cuando el apóstol Pedro fue a visitar a Cornelio. Y entonces el apóstol Pedro decide predicar, está haciendo una predicación, y en medio de esa predicación el apóstol Pedro dice lo siguiente. Hechos capítulo 10 y el versículo 42. Y nos ordenó, dice Pedro, predicar y testificar al pueblo que éste, haciendo referencia a Jesús, es el que ha sido designado por Dios como juez de vivos y muertos. O sea, prácticamente el apóstol Pedro presenta a Jesús como el juez de este juicio. Y recordemos que ya San Juan 5:22, el mismo Jesús dijo que el Padre a nadie juzga, sino que entrega todo el juicio al Hijo, a Jesús. Así que ya tenemos al juez y ya tenemos la presencia de los tronos. Siguiente elemento. Como en todo juicio de la actualidad, hay un acusador. Y desgraciadamente la Biblia nos dice que este acusador es prácticamente, ¿cómo decirlo?, el mejor acusador, el acusador más especializado en lo que tiene que ver con acusar. Y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Hablando sobre el dragón, la serpiente, que es llamada también Satanás. Se entiende que este dragón, esta serpiente que se presenta en Apocalipsis 12, es una referencia del diablo, Satanás. Y dice así: después escuché una potente voz en el cielo que dijo, ahora es la redención, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque fue derribado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ahí tenemos. El acusador de este juicio, bajo el concepto del Nuevo Testamento, es el mismo Satanás. De hecho, este no era un concepto nuevo. Ya el judaísmo había desarrollado la idea de que el acusador que constantemente presentaba nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros delitos ante Dios era el mismo Satanás. Así que ahí tenemos
al acusador. Pero claro, si hay un abogado acusador, obviamente tenemos que tener también un abogado defensor. Y resulta ser que el abogado defensor, así como el acusador es el mejor que puede haber, también tenemos al mejor defensor que puede existir. Y eso lo encontramos en el libro de Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. En el capítulo 2 encontramos la referencia a ese abogado defensor. Y este es un texto precioso, muy conocido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Les escribo estas cosas, hijos míos, para que no pequen. Pero si alguno pecara, tenemos a un intercesor. De hecho, la palabra aquí griega puede ser tanto entendida como intercesor o como abogado. Tenemos a un intercesor ante el Padre. ¿Y quién es? Jesucristo el justo. Así que nuestro abogado defensor, mis amigos, es ni más ni menos que el mismo Jesús. Ahora bien, si ustedes recuerdan el libro de Daniel, teníamos la existencia de unos libros. Y yo dije en el último tema que al menos Daniel no nos daba muchos detalles sobre esos libros, no nos daba indicaciones de qué podían contener esos libros, pero en cambio ahora Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, el Apocalipsis nos presenta estos libros y nos da unas indicaciones para que entendamos qué hay en esos libros. En Apocalipsis capítulo 20, y a partir del versículo 12 dice que el apóstol Juan mira a los muertos grandes y pequeños que están de pie delante del trono, el gran trono blanco. Y los libros son abiertos. Y ahora Apocalipsis nos introduce un elemento precioso. Y fue abierto otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos son juzgados por las cosas que están registradas en los libros, conforme a sus hechos. Y el final, versículo 13 dice, y fueron juzgados cada uno conforme a sus acciones. Así que aquí tenemos los libros otra vez, mis amigos. Y a diferencia de Daniel, ahora sí el Apocalipsis nos indica que en estos libros se encuentran dos cosas básicamente. Está el libro de la vida, otra vez este libro de la vida, este libro de Dios, donde se encuentran escritos los nombres de los salvos, y luego tenemos otros libros donde se encuentran las acciones de las personas, dice Apocalipsis, de los muertos, o de los vivos también, de los seres humanos prácticamente. Entonces, estos son los libros de registro, perdón, donde tenemos todo el registro de la vida de las personas que serán juzgadas. De hecho, hablando sobre este libro de la vida, el apóstol Pablo vuelve a hacer referencia a él en Filipenses 4:3. Y él habla de esos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5, también Jesús hablando sobre el mensaje a la iglesia de Sardis, Jesús dice, no borraré, aquellos que sean fieles, no borraré su nombre del libro de la vida. Así que el libro de la vida básicamente tendría los nombres de las personas que habrán de ser salvas. Precioso, interesante. ¿Quiénes son las personas examinadas en este juicio? Bueno, aunque ya hemos visto que serían los seres humanos, veremos un versículo más, que es el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27. En Hebreos 9:27 se nos vuelve a aclarar la idea sobre quiénes son estas personas juzgadas. Dice el escritor de Hebreos en 9:27, entonces tal como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio. Entonces, ¿este juicio para quién es? ¿O quiénes son las personas que serán juzgadas en este juicio, mis amigos? Somos los seres humanos, los hombres y mujeres de este mundo seremos juzgados. ¿Y sobre qué seremos juzgados? Bueno, ya Apocalipsis lo había dicho, que las acciones, pero también hay otros pasajes que nos dicen que seremos juzgados por nuestras palabras, por nuestras obras, pero por sobre todo seremos juzgados por nuestros pecados. Porque recordemos, siguiendo el proceso o siguiendo el concepto de crisis en griego, prácticamente este es un juicio para separar, para decidir, para tomar una decisión, una determinación. ¿Una determinación sobre qué? Sobre quiénes serán, ahora sí podemos decirlo a diferencia de Daniel, quiénes serán salvos y quiénes no. Y esto obviamente se hace con la raza humana,
con los seres humanos. Y un punto interesante, que esto lo dice el apóstol Pablo, este juicio tiene definida una sentencia. Este juicio, a pesar de que el proceso se va a desarrollar, prácticamente la Biblia nos dice cuál será el veredicto final. Y el veredicto final, dice el apóstol Pablo, que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, en este juicio, en efecto, como ya lo hemos dicho, se decidirá tanto quiénes tendrán vida eterna y quiénes pagarán con su vida con la muerte. Ahora bien, estos serían los elementos. Yo dije al inicio que básicamente el aporte más grande que hizo el cristianismo al concepto de juicio fue el concepto de un juicio justo. Y en efecto, esto era lo diferente, porque entonces ya el mundo no tenía que temer ante el juicio caprichoso de un dios como Zeus o como Poseidón o como Hades, sino que ahora el mundo podía confiar frente a un juicio justo de Dios, como lo llama Pablo. Así que mis amigos, si ahora yo les digo a ustedes que tendrán que enfrentar el juicio delante de Dios, delante del juez que es Jesús, y en este juicio cada uno de nosotros seremos juzgados por nuestras obras, yo creo que ahora sí tendríamos razones para temer. De hecho, esta serie está dedicada y se titula Sin temor al juicio. Pero yo creo que si tengo que enfrentarme a un juicio en el que yo sé desde ya de antemano que me encontrarán culpable, tengo razones para preocuparme. Y sobre todo el problema es que este es un juicio, este es un tribunal al que yo no puedo someter. Es un tribunal al que yo no puedo de ninguna manera pagar para que me encuentren inocente. No. Este es un tribunal que no se deja convencer de nadie, que no se deja manipular. Razones para tener temor. Pero resulta ser, mis amigos, que a pesar de este ser un justo juicio, y ojo con esta palabra, este juicio tiene una trampa, o mejor dicho, tiene un elemento que cambia todas las connotaciones del juicio. ¿Y cuál es ese elemento? Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, nuevamente al libro de Hechos, y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro sobre, como les digo, este elemento que cambia el sentimiento que podemos tener delante del juicio. Hechos, capítulo 10, versículo 43, hablando siempre sobre Jesús, miren lo que dice Pedro. Y respecto a él, o sea, Jesús, todos los profetas testifican que todos los que crean en su nombre recibirán perdón de los pecados. Yo creo que aquí la idea está clara. Pero vamos a ver otro pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 7. Ya miramos lo que nos dice el apóstol Pedro, ahora vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y en quien tenemos redención, hablando sobre Jesús, y en quien tenemos redención, y por su sangre perdón de pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Y voy a finalizar con un pasaje precioso que está en 1 Corintios 15, 13. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 13 dice lo siguiente. 1 Corintios 15, 3, perdón. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque en primer lugar yo les entregué según lo que recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados. O sea, mis amigos, ¿dónde está el truco de este juicio en el Nuevo Testamento que podría darnos razones para sentir temor? El truco está en el que Jesús, la muerte de Jesús, prácticamente pagó con la culpa y la condena que teníamos nosotros delante de este juicio. Si tú y yo como pecadores teníamos que presentarnos al tribunal, a este juicio, de seguro seríamos encontrados culpables. Y por lo tanto la condena sobre nosotros sería la muerte. Pero la Biblia nos dice que Jesús con su muerte pagó esa condena, Jesús pagó la culpa por nosotros y a través de su muerte ahora tenemos perdón, tenemos gracia, tenemos redención y prácticamente ya no tenemos nada que temer al juicio. Voy a ejemplificarlo de esta manera. Imagínate que tú realizas un delito, cualquier delito, un delito muy, muy grave.
y sabes que eres culpable de este delito. Un día te llega a tu casa una carta donde se te comunica que se ha descubierto que tú cometiste ese delito y entonces serás enjuiciado y serás llevado a juicio. Y la pena que enfrentas es una pena donde tendrás que pasar muchos años en cárcel o tendrás que pagar una gran cantidad de dinero. Y el problema es que tú sabes que eres culpable. Y entonces te preocupas, te empiezas a preocupar y empiezas a buscar tal vez una manera de cómo salir de ese problema. Y tal vez de hecho fue algo que tú hiciste hace muchos años, ya te arrepentiste, ya no sigues haciendo ese delito. Pero descubrieron que lo hiciste una vez y ahora la ley decide caer sobre ti con peso, con todo el peso. Como se dice la frase, el peso de la ley. Y mientras estás preocupándote por la idea de este juicio, te envían otra carta. Y en esta carta se te comunica que se ha decidido que, o mejor dicho, se te comunica que ya se decidió cómo se va a realizar el proceso de juicio. Y resulta ser que la persona que te ha acusado es el mejor abogado acusador de todo el mundo. Y te preocupas más todavía. Porque reconoces el nombre de ese abogado y sabes que es un abogado que a todos los que ha acusado nunca pierde un solo caso. Pero se te comunica que el abogado defensor va a ser tu mejor amigo, que resulta ser el mejor abogado del mundo, el abogado que nunca ha perdido un caso, el abogado defensor que entrega vida, alma, cuerpo por sus defendidos y logra salir victorioso de todos los casos. Y se te comunica también que este abogado defensor resulta ser que va a ser un juicio especial extraordinario en el cual el abogado defensor va a funcionar como abogado, pero va a funcionar también como juez. Y en la misma carta se te explica que el jurado son personas escogidas por el abogado defensor. Imagínense, qué increíble. Y al final de la carta se te dice, mira, de paso, que sepas que nosotros sabemos que cometiste este delito y la pena de este delito es tal cantidad, que sepas que de ser encontrado culpable, ya tu amigo, el abogado defensor, pagó la condena, ya él pagó la deuda, pagó la cifra que tenías que pagar. O sea que ahora tú tienes que ir a un juicio donde el juez y el abogado son la misma persona, que es tu mejor amigo, que de paso es el mejor abogado del mundo. Vas a un juicio donde resulta ser que el jurado ha sido elegido por tu mejor amigo. Vas a un juicio donde resulta ser que incluso si te encuentran culpable, tu mejor amigo y abogado y juez ya pagó la condena, ya pagó la multa que tú tendrías que pagar. Dime, mi amigo, ¿tú te preocuparías a ir ante un juicio así? Claro que no. Pues ahí está el secreto, que Cristo pagó por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser encontrados en ese juicio, no culpables, sino inocentes, por la sangre de Cristo. Como decía un muy buen amigo mío, esta es la injusta justicia de Dios, que no la merecemos, pero Dios decide dárnosla. Su justicia decide que seamos declarados inocentes por el sacrificio de Cristo. Y de esta manera, cuando lo vemos así, se ve muy fácil. Pero aunque tú no lo creas, mi hermano, mi amigo, hay personas que no aceptan esto. Hay personas que delante a esta situación que yo acabo de expresar de este juicio, saben qué es lo que dirían. No, yo no acepto que mi mejor amigo, que este abogado, haya pagado la deuda. Yo no acepto que nadie más me represente, yo me represento, yo enfrento, y si me encuentran culpable, pues que me encuentren culpable, porque yo asumo las consecuencias de mis actos. Hay personas que, aunque ustedes no lo crean, mis amigos, frente al juicio divino, no aceptan a Jesús como su abogado, y no aceptan a Jesús como su defensor, y sobre todo, no aceptan que Jesús haya ya pagado la deuda por los pecados. Y ahí está el error. Pero mi amigo, mi hermano, si tú aceptas a Jesús como abogado defensor, pero sobre todo como Salvador, puedes tener tranquilidad y seguridad delante del juicio de Dios. Por supuesto, el haber aceptado a Jesús y el aceptar su ayuda requiere permitir que Él haga una transformación en nuestra vida.
Requiere, por supuesto, que no actuemos de la misma manera. Requiere que no volvamos a cometer los delitos por los cuales estamos siendo enjuiciados. Pero lo importante aquí es que en el Nuevo Testamento se nos deja claro que gracias a Jesús podemos tener seguridad delante del juicio celestial. Ahora bien, yo inicié al inicio con una historia de una pregunta sobre si nuestro nombre puede ser hoy analizado en el cielo. Quiero contarles una historia. Yo cuando era joven, en una actividad, recuerdo del Club de Guías Mayores, en una ocasión estaba conversando con una chica que podría haber tenido unos 15, 16 años. Esta era una chica que era hija de un anciano de iglesia, de hecho era un anciano muy reconocido. Su familia estaba involucrada en las actividades de la iglesia, ella misma estaba involucrada en las actividades de la iglesia, y recuerdo que en un momento en la conversación esta chica me dijo así: yo ya estoy perdida, me dijo, porque yo sé que mi nombre ya fue analizado en el cielo, y el día que mi nombre fue analizado en el cielo, yo estaba en una fiesta, me dijo. Y entonces, como yo estaba en esta fiesta, bailando y actividades no muy cristianas, digámoslo así, yo sé que yo ya estoy perdida. Interesante, porque esta era una chica de 15 años, 16 años, con toda la vida por delante, en actividades de la iglesia, en un campamento espiritual de la iglesia, pero ella estaba convencida que estaba perdida. Así que veamos esa idea. ¿Puede mi nombre pasar hoy en el cielo? Y miren qué interesante, veámoslo de la siguiente manera. Tal vez como para poner ¿cómo decirlo? Para aclarar un poco mejor este punto, quiero mostrar lo que dice. Este es un libro y esta es una creencia muy popular dentro de la iglesia adventista, así que utilizaré un libro que presenta las creencias fundamentales de la iglesia adventista. El libro 28 creencias de los adventistas del séptimo día, en la página 370, en la nota 53, dice lo siguiente. Miren lo que dice. El fin del tiempo de prueba para la humanidad es el tiempo cuando ya no es posible el arrepentimiento. O sea, antes de continuar, aquí prácticamente lo que nos está diciendo la cita es que el momento en el cual se decide definitivamente el caso de una persona, o sea, el momento en el cual una persona ya no puede echar para atrás, porque si mi caso se decide hoy, yo después ya no podría echar para atrás, ya no se puede cambiar. Si se decide que yo hoy soy perdido, que yo hoy me perdí, que no tengo salvación, si eso se decide hoy, significa que yo ya no tengo arrepentimiento, ya no tengo acceso a la gracia. Entonces esta cita dice que el fin del tiempo de prueba para la humanidad, el tiempo cuando ya no es posible el arrepentimiento, se puede definir únicamente o puede suceder únicamente en 3 casos. Y a continuación la cita nos presenta los 3 casos. El caso número 1, cuando una persona muere. ¿Por qué mi caso no se puede decidir hoy? Porque sigo vivo. Si yo sigo vivo, puedo arrepentirme. En segundo lugar, pecado imperdonable. El pecado imperdonable tiene muchos matices, y yo sé que se dice, bueno, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, otros lo llamarán el pecado de mano alzada. Pero ok, el problema es que sería muy delicado definir quién sí y quién no ha cometido este pecado imperdonable. Yo por lo menos, sin temor a equivocarme, puedo decir que hasta el momento creo no haberlo cometido, no creo haber llegado a ese punto de blasfemia. Pero entonces, visto que no he cometido el pecado imperdonable, entonces en mi caso aún no se puede decidir. Y el tercer caso, en el que la situación de una persona se decide, es cuando el tiempo de prueba se cierre para todos. Y eso sucede cuando Jesús termina su obra de intercesión. O sea, cuando se acaba definitivamente el tiempo de gracia. Y eso puedo decir, sin temor a equivocarme, que no ha sucedido aún. ¿Por qué? Porque luego del tiempo de gracia, cuando se cierra, son derramadas las 7 plagas sobre el mundo. Y aunque estamos viviendo el COVID, créanme que esa no es una de las 7 plagas. Así que, básicamente, tomando en cuenta esta cita, yo puedo decir que mi caso no puede ser decidido hoy. No puede ser decidido. Ni el mío ni el de nadie más. Yo creo que el problema de esta idea radica de que nosotros creemos que Dios necesita años y años y años para decidir nombre por nombre, caso por caso. Nos parece que Dios tiene una lista y tiene que tomar por apellido, por orden alfabético, cada una de la lista.
¿Acaso no puede Dios decidir los casos de la humanidad en un solo momento? ¿En un segundo? Claro que lo puede hacer. Dios no necesita, mis amigos, de cientos de años, de muchos años, para decidir nombre por nombre. Pero lo que quiero en este momento que nos quede claro es, recordemos, sí hay un juicio celestial, donde los seres humanos serán juzgados, donde se decidirá la suerte de cada miembro de la familia humana. No hay razón para temer a ese juicio si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor y como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Si reconocemos que el sacrificio de Cristo fue en nuestro lugar, por la sangre de Cristo, podemos tener confianza delante del juicio. Así que, mis amigos, vivamos una vida religiosa sin temor al juicio. Vivamos como redimidos, creyendo y confiando que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que el Señor les bendiga. Holam 7 Internacional presentó su programa Fuentes de Vida Eterna, dirigido por el hermano Vladimir Valiente. Programa que te ayudará a entender el verdadero significado del mensaje de vida eterna. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.